Amén. Yo creo que ni yo me sé los seguidamente. I los think libros. I don't know how all the books of the hermano. Bible. A ver, vamos a entonar, dos líneas de enciende una luz, póngase de pies, Let's all stand mientras recibimos la palabra while we del Señor, que receive es the lo más word of the importante Lord, en esta, which is the en most esta tarde, mi important hermano. this afternoon. Vamos a hacer un par de estrofas. Let us sing a couple of Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús, que brille en todo lugar, no la puedes esconder, te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz. En la oscuridad enciende una, déjala brillar la luz de Jesús, que brilla en todo lugar, no puedes esconder, no te puedes callar de tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Amen. How many want God to light Ven, ¿cuánto quiere que Dios alumbre in the darkness? en la oscuridad? Amen. Amén. Amen. Let's give a good hand to the Lord. Vamos a darle un buen aplauso al Señor. Amen. Amén. It was so beautiful to see the young people, the young kids. Es bueno ver los jóvenes, los You know, niños. when one started to struggle, A ver, un día estaban luchando. one of them started to struggle, Uno de ellos comenzó a luchar and the other one started to help them. y el otro comenzó a ayudarle. And that's the Christian walk. Y así es el caminar Amen. cristiano. We can't do it by ourselves. No lo puede hacer usted solo. It's good to have a strong brother or sister next to you Es bueno tener un hermano, una hermana fuerte al lado suyo that can help you, pick you up. Amen. para levantarle, para ayudarle a levantarse. Amen. How many are thankful for the Lord? ¿Cuántos están agradecidos por el Señor? And why don't you turn and shake your neighbor's hand? Dese la vuelta y le dé la mano a su vecino. Amen. It's good to see you here in the house of the Lord. Es bueno verle aquí en la casa del Señor. Good to see you in the house of the Lord. You deserve the glory. Amen. Amen. How many are excited to hear from God today? Amén. ¿Cuántos están emocionados de escuchar de Dios hoy? Amen. How many are excited today? Yo también estoy emocionado. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we bless your holy name. You deserve the glory, yes, Lord, and the honor. Lord, I lift my hands in worship, oh, as we bless your holy name. For you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. Oh, there is no one else like you. For you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. Tú mereces gloria y honra, levantando nuestras manos, o exaltando tu santo nombre. Tú mereces gloria y honra, levantando
levantando nuestras manos, exaltando tu santo nombre. Grande, oh, grande eres tú, grandes sus milagros son, no hay otro como tú. Aleluya, oh, y no hay otro como tú. Grande eres tú, grandes sus milagros son, no hay otro como tú, oh Señor, no hay otro como tú. Grande eres tú, grandes sus milagros son, no hay otro como tú, oh Señor, no hay otro como tú, y no hay otro como tú. Amen. There's no one else like him. Amén. No hay nadie como Él. Amen. Amén. Amen. Just so I don't forget after service, Para que no se me olvide después del servicio, we're going to take up a little offering vamos a estar recogiendo una pequeña ofrenda for the young people. para los jóvenes They're going to be going to Louisiana. que van a estar yendo a Luisiana. And I know that it's not always easy to come up with that kind of money. Y yo sé que nunca es fácil para recoger ese tipo de dinero. Amen. But I think if we all can kind of put something together, Pero yo creo que si todos colocamos algo juntos, we can help kind of help the young people to receive a blessing. podemos ayudar a los jóvenes a recibir una bendición. Amen. You know, some people don't realize how important these services are. Algunas personas realmente no se enteran qué tan importantes los servicios son. Amen. But if you think about this, Pero si usted piensa sobre esto, if you think about the fact that what kind of kids are they always around? y usted piensa en el hecho de que ¿por qué están los niños alrededor siempre? What kind of kids are they always around? ¿En qué tipo de niños ellos están? They're always around their friends at school. Ellos siempre están con los amigos de la They're escuela, always around all the people at school están siempre con las personas de la escuela, and all their friends in the neighborhood. todos los amigos en el vecindario, But there's nothing like friends in Christ. pero no hay nada como amigos en Cristo. Amen. You know, we may not always think the same way, Tal vez nunca pensemos de la misma manera, but I guarantee you those kids in these youth meetings are better for our young people than their friends at school. pero yo sé que esos muchachos allá en esas reuniones son mejores que estos amigos en la escuela. Amen. So we should do everything we can to help promote them. Entonces podemos hacer todo lo que está en nuestro alcance para ayudarlos a promoverlos a ellos. Amen. Let's turn to Exodus 25:8, Vamos a ir a Éxodos 25:8 and we'll take up that offering after service if I don't remember. y vamos a tomar la ofrenda después del servicio, si no me recuerdo. So today we want to, obviously the pastor's not here. Ahora, si usted quiere, obviamente el pastor no está aquí. Man, we've heard from him. He's doing really well in Chile. They got there safely. Escuchamos de él llegó a Chile bien. Amen. You know, he sends his greetings, obviously. Y él obviamente envía sus saludos. Amen. But I want to talk about the olden days and the tabernacle. Y quisiera hablar sobre los días antiguos en el tabernáculo. If maybe we can do a little bit of a study throughout this Sunday and next Sunday. Tal vez podemos hacer un poco de estudio en este domingo y el próximo domingo. Man, we want to talk about the tabernacle that was built there in the desert. Y queremos hablar sobre el tabernáculo que fue edificado allá en el desierto. Amen. Tabernacle means a tent. El tabernáculo significa una carpa. It's a place of dwelling. Es un lugar donde se mora. It's a sanctuary. Es un santuario. Amen. Exodus 25:8 says, Éxodo 25:8 dice, and here God is speaking to Moses, but he's talking to the children of Israel. y aquí Dios hablando a Moisés, pero está hablando a los hijos de Israel. And it says, let them make me a sanctuary that I may dwell among them. Y hará un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Amen. Let's turn now to Exodus 29, verse 45. Vamos a ir a Éxodos 29:45. So here we see the Lord wants to have a place that he can dwell among his people.
Entonces aquí vemos que el Señor quiere tener un lugar donde pueda morar entre su pueblo. a place that that his people can find him. Un lugar donde su pueblo le pueda encontrar. Verse 45 Verso 45 says, and I will dwell among the children of Israel and will be their God. Y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. And they shall know that I am the Lord their God, that brought them forth out of the land of Egypt, and that I may dwell among them. Y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos, yo Jehová su Dios. And I am the Lord their God. Y yo Jehová su Dios. Amen. Let's bow our heads. Vamos a inclinar nuestros rostros. Precious Heavenly Father, Precioso Padre Celestial, Lord, as I stand before your people, Señor, estoy aquí parado delante de su pueblo. humbled, Lord God, to even be able to stand up here. Humilde aún hasta poderme parar aquí. Lord God, I pray that it be your words that go forth. Yo oro que sus palabras puedan salir. That my thoughts, my ideas, my want to do can step out of the way. Que mis pensamientos, mis ideas y lo que yo quiero hacer se pueda hacer a un lado. Lord God, that you may speak to us all Que tú puedas hablar a todos nosotros individually, Lord Jesus. individualmente. We ask this all in your precious name, Pedimos todo esto en tu precioso in nombre. the name of the Lord Jesus Christ. En el nombre del Señor Jesucristo. Amen. You may have your Amén. seats. Puede tomar sus asientos. Amen. So, with obviously the pastor not being here, Obviamente el pastor sin estar aquí, without a doubt, there came a bit of a pressure that came upon me. sin duda vino un poco de presión sobre mí. It's not just like a regular Wednesday service, but it's obviously a Sunday service. No es como un servicio normal del miércoles, pero es un servicio del domingo. Amen. There's more people here. Hay más personas aquí. There's a heavy weight that comes upon to minister. Es una carga pesada que viene sobre el ministro. Amen. And I thought about the tent back in the old days. Y estaba pensando sobre la carpa ya en los días pasados. And about what it meant for us. ¿Y qué significa para nosotros? Us New Testament believers. Nosotros los creyentes del Nuevo Testamento. Amen. The Old Testament, the tent had its meaning, it had its significance. El Antiguo Testamento tuvieron su carpa, su significado. Amen. But remember, Jesus didn't come to take away the law. Pero recuerda que Jesucristo no vino a sacar la ley. Amen. But he came to bring light upon the law. Pero Él vino a traer luz sobre la ley. So the same thing comes with the tent. He didn't come to destroy the tent. Entonces la misma cosa pasó con la carpa. Él no vino a destruir la carpa. But he came to bring light on this tent. Pero Él vino a traer luz sobre esta carpa. Amen. We see here in Exodus 25 and in chapter 29. Vemos aquí en Éxodo 25-29. Here God is speaking and he says that he will dwell among us. Él está hablando que Él habitaría sobre nosotros. He would dwell among the children of Israel. Él habitaría sobre el pueblo de Israel. That word dwell, it means to live in Esa palabra morar significa vivir or to live in at a specific place. o vivir en un lugar específico. And the word among Y la palabra entre means to be surrounded by significa estar rodeado por and in the company of. de una compañía de. Amen. So here we see that God, he wants to live in a specific place Entonces aquí vemos que Dios quiere vivir en un lugar and específico to be among his people. y estar entre su pueblo. So he wants his people to surround him. Entonces quiere que su pueblo esté alrededor de él. Amen. And we see that when they built this tabernacle in the desert, Entonces vemos cuando ellos edificaron este tabernáculo en el the desierto. tabernacle was built right in the middle, Este tabernáculo fue edificado realmente en el and centro. all 12 tribes were encamped around them. Y todas las 12 tribus estaban campando alrededor de él. Amen. So this tabernacle Entonces este tabernáculo represented Christ. representando a It Jesucristo. represents Jesus Christ. Representando a Jesucristo. Here he wants to live among us. Él quiere habitar entre And he nosotros. came and fulfilled the scripture and lived among us. Y Él vino a cumplir las escrituras y vivir entre nosotros. But there's a greater calling for him. Pero hay un gran llamado para Él. And there's a greater meaning for us as the New Testament believers. Y hay una gran necesidad para nosotros como creyentes del Nuevo Testamento. Amen. But talking about the Old Testament, Pero hablando sobre el Antiguo Testamento, they knew that God was in that place. que Dios estaba en ese lugar. They knew because by day there was a cloud, Pues ellos sabían que Él estaba en ese lugar porque en el día por la nube and by night there was a pillar of y fire. por la noche un pilar de fuego. And the children of Israel, the way that they knew that they could leave that place Y el pueblo de Israel, la forma
forma que ellos sabían que podían estar en ese lugar, was because God left. porque se iba, era porque Dios se alejaba. So here they would wake up every morning, they would look at the pillar that was on top of the tent, Entonces se levantaban todas las mañanas, miraban el pilar que estaba sobre la carpa, and if that pillar was gone, y si ese pilar se había ido, it meant it was time to pack up, entonces era tiempo de arreglarse get all of our stuff, y mirar, arreglar todas sus cosas and we move on. y movernos. Amen. So here they had to have a visual evidence of God. Entonces ellos tenían que tener una evidencia visual de Dios. Amen. They couldn't just have a feeling, but they had to have something that they could see that represented God. Ellos no podían tener solo un sentido, pero algo que miraban que representaba a Dios. You know, before Moses, when Moses would go into the mountain, ¿Sabe? Antes cuando Moisés iba hacia la montaña, Moses would disappear into the mountain. He'd go up for 40 days. él se desapareció entre las montañas y se fue por 40 días. Amen. He would go up into the cloud. He'd go up with God. Entonces él se iba a las nubes, él se iba con Dios. And the children of Israel would sit behind. Y el pueblo de Israel se quedaba atrás. They wouldn't hear from Moses. Ellos no escuchaban de Moisés, They wouldn't hear from God. ellos no escuchaban de Dios, And they would begin to do their own thing. y ellos comenzaron a hacer lo malo. They began to do their own thing. They'd go, they created a calf of gold. Ellos comenzaron a hacer sus propias cosas, hicieron este becerro de oro. They began to worship God, a different God, because they could not see God. Ellos comenzaron a adorar a otro Dios porque no podían ver a Dios. They had to have a visual of God. Ellos tenían que tener algo visual de Dios. They had to have something that they could attach God to. Ellos tenían que tener algo que se ataran a Dios. Amen. So God, obviously knowing this, Obviamente Dios, conociendo esto, he puts in the mind and speaks to Moses Él pone en la mente y habla a Moisés and says, Moses, I need you to build a dwelling for me. y le dijo: Moisés, quiero que hagas un lugar de habitar para mí. I need you to build a place that the children of Israel can see that I abide there. Que hagas un lugar que para que el pueblo de Israel vea que yo habito ahí. Amen. They needed to have a place that they could visually see God. Ellos necesitaban tener un lugar donde visualmente pudieran ver a Dios. Amen. That's why it's so easy for all of us to think that a church is where God dwells. Y es fácil para nosotros ver que la iglesia es el lugar donde Dios mora. Because we need a place that we can touch. We need a place that we can say, this is God. Necesitamos un lugar que podemos tocar y decir: este es Dios. Amen. The children of Israel, they fell many times because they had no place that they could call God's. El pueblo de Israel falló muchas veces porque no tenían un lugar donde poder llamar a Dios. Amen. When Moses was not around, Cuando Moisés no estaba alrededor, God was not around. Dios no estaba alrededor. When Moses was not by, Cuando Moisés no estaba the cerca, children of Israel always fell. el pueblo de Israel siempre fallaba. Amen. So the tabernacle, Entonces el tabernáculo it allowed the people le permitía al pueblo to sense the presence of God. para sentir la presencia de Dios. It allowed the people to put the presence of God into a place. Le permitía al pueblo colocar la presencia de Dios en un lugar. Amen. So remember, but Moses, he wasn't just disappearing into the mountain, Entonces Moisés no solo se desaparecía en la montaña, but now he was going into a concrete place. pero ahora iba a un lugar de conquista. All right, now he was going to a concrete, a solid O place. iba a un lugar de concreto, un lugar He sólido, was going to a place Iba a that un was lugar. built specifically for God. que era específicamente de Dios. Amen. But God, he wanted to dwell among the people. Pero Dios quería morar entre su pueblo. His desire was to abode and dwell among his people. Pero su deseo era de habitar y morar entre su pueblo. Amen. God wanted to give his people a chance. Dios le quiere dar a su pueblo una oportunidad. Amen. A dwelling place. Un lugar de donde mora. Respected, a place that was feared, that had grace, Un lugar que es respetado, que tiene temor, que es grande. but it also had wrath. Pero también tiene ira. Amen. It was found there in that tabernacle. Fue encontrado ahí en ese tabernáculo. If we turn to John 1:14, Si usted va a Juan 1:14, it says, well, we can just read it. It says, and the word was made flesh, dice: y el verbo se hizo carne and it dwelt among us. y moró entre nosotros. So here we see that this tabernacle that dwelt among the people, Entonces aquí vemos el tabernáculo que moró entre el pueblo. now in the New Testament takes another form. Entonces ahora el Nuevo Testamento toma una nueva Now forma. Jesus himself, Jesucristo el mismo, he dwelt among us. Él mora entre nosotros. Amen. So here he takes the essence of the tabernacle. Él ahora aquí toma la esencia del tabernáculo. Amen. The Old Testament God, the Old Testament, the fire was no longer above the temple. El Antiguo Testamento, el fuego ya no estaba sobre el templo. But now that fire, Pero ahora ese fuego, now that cloud, sobre esa nube, was in the essence of Jesus Christ. estaba en la ausencia de Jesucristo. All that Jesus Christ was, Todo lo que Jesucristo fue, Jesus Christ walking on this earth, Jesucristo caminando en esta tierra, was the same as that temple fue el mismo
mismo ese templo, pitched there in the middle of the desert. colocado allí en el medio del desierto. Amen. Here he dwelt among us. Él aquí mora entre nosotros, And that means he tabernacled among us. y eso significa que Él hace un tabernáculo entre nosotros. He became a tabernacle amongst his people. Él se convirtió en un tabernáculo entre su pueblo. Amen. Jesus fulfilled the picture of the Old Testament. Jesucristo cumpliendo la apuesta del Antiguo Testamento. And Revelations 21:3. Y en Apocalipsis 21:3 We can turn there. podemos ir ahí. It says, and I heard a great voice out of the heavens saying, behold, the tabernacle of God Y escuché una gran voz que dijo, he aquí el tabernáculo de Dios is with men. está con los hombres. Here, Jesus, he is with man. Aquí Jesús, Él está con el hombre, con los And hombres. he will dwell with them. Y Él morará con ellos. And they shall be his people. Y ellos serán su pueblo. And God himself shall be with them and be their God. Y Dios Él mismo estará con ellos y será su Dios. So now we see that Jesus Christ, Entonces ahora vemos que Jesucristo, he dwelt among his people. Él mora entre su He pueblo. was with his people Él está con su pueblo here on the earth. aquí en la tierra. But the interesting part is that he dwelt among Pero la cosa interesante es que Él mora among his people. entre su pueblo. Amen. This tabernacle of the Old Testament. Este tabernáculo del Antiguo And Testamento, we're going to kind of go into the tabernacle and how it was built. queremos ir entre el tabernáculo y cómo fue edificado. I mean, this tabernacle was surrounded by a fence. Este tabernáculo estaba rodeado sobre cerca. It was a fence that was 7 foot high. Era una cerca que estaba con 7 pies de altura And it had one entrance to it. y tenía una entrada. There was one entrance into this temple, into this tabernacle that was built in the desert. Y había una entrada que había en este tabernáculo que fue edificado en el desierto. I mean, there was no other way to enter into this tabernacle but one way. No había de otra manera como entrar en este tabernáculo sino de una manera. It was 7 foot high. You couldn't jump over it. Eran 7 pies de alto, no podía usted brincar, You couldn't look into it. no podía usted observar But there adentro, was one entrance pero había una entrada that God provided for the children of Israel to enter into the temple. que Dios proveyó a los hijos de Israel para entrar en el templo. I mean, this temple was always, it was facing the east. Este tabernáculo siempre estaba hacia el The oeste. door was on the east side of the temple. La puerta estaba en el oeste del templo. So when you entered into the temple, you faced west. Entonces cuando usted entra al templo, usted se afrenta al oeste. Amen. You'd face this way, that way, towards the west. Usted se afrenta hacia el oeste. At that time, the God of the world, En ese tiempo el Dios del mundo, they called him the sun God. él le llamaron el Dios Sol. So by no means was the children of Israel to Entonces- give any glory to the sun God. Entonces sin ningún significado para el pueblo de Israel darle gloria a otro Dios. So if they faced the east, they would be giving glory to the God of the sun. Entonces si ellos afrentaban al este, entonces le daban gloria al sol. But they faced the west. Pero ellos afrentaban al oeste. God in his provided way, he faced the west to give glory to himself. Dios en la forma proveída, él daba al oeste para darse gloria él mismo. He is the Alpha, Él es el alfa, he's the Omega, Él es el Omega, he's the beginning, él es el and principio he's the end. y él es el fin. Amen. Amén. The beginning was over. El principio estaba terminado. They weren't looking back to the end, to the beginning, Ellos no podían ver hacia el but they principio, were looking to the future. pero ellos estaban viendo hacia el futuro. Amen. They weren't looking at their past sins, No estaban viendo a sus cosas pasadas, but they would enter looking to the future of the grace of God. pero ellos estaban viendo al futuro, a la gracia de Dios. Amen. The grace of God had to be bestowed upon them. La gracia de Dios tenía que estar sobre ellos. They never praised towards the east, Ellos nunca oraron hacia el but they este, praised towards the west. pero ellos oraron hacia el oeste. Amen. But there was only one entrance. Pero había solo una entrada. Amen. They would enter into this entrance, Ellos entraban a esta entrada, into this tabernacle, hacia este tabernáculo, and they would go through. And as soon as they walk into the y ellos tabernacle, entraban, y mientras entraban a ese tabernáculo, there was an altar. ahí había un altar, There was a brazen altar. había un gran altar. Amen. This altar here was made to give sacrifice to God. Este altar estaba ahí hecho para dar sacrificios a Dios. Amen. There was only one way Había solo una manera to give this sacrifice to God, dar este sacrificio a Dios. was by entering to that one gate Era entrando solo por esa puerta so the people could give sacrifice. para que el pueblo pudiera tener su sacrificio. Amen. In Proverbs 20:30, En Proverbios we 20:30, can turn there. usted puede ir ahí conmigo. We're talking about this entrance. Estamos hablando de esta entrada. This entrance was made up of linen, fine linen. Tabernáculo fue hecho de lino fino. It was a curtain. It was a screen made of fine twisted linens. Había ahí una cortina, un lino fino.
the colors of the screen to enter into the tabernacle. Los colores de las franjas que tenía este tabernáculo Amen. They were blue, eran azul, purple, púrpura and scarlet. y escarlata. And I want to look through and we're going to look at the meanings of these different colors. Y quiero entrar en eso y quiero ver los significados de estos colores. Because there's a great significance into entering into this tabernacle. Porque hay un gran significado en el entrar en este tabernáculo. Amen. Proverbs 20:30. Proverbios 20:30. When you got it, say amen. Cuando lo tenga, diga amén. Amen. We're going to talk here about the blue. Vamos a hablar aquí sobre el azul. If I can get it. Proverbs 20:30 says, the blueness of a wound cleanses away evil, so do stripes, the inward part of the belly. Los azotes que hieren son medicina para el castigo, purifican el corazón. So we see here that blue represents a wound. Entonces vemos aquí que el azul representa una herida. Blue represents the wound that you come to Christ with. El azul representa la herida con la cual usted viene a Cristo. Amen. We enter in with our scars. We enter in with our wounds. Entramos con nuestras heridas. Amen. Then we go to purple. Y entonces vamos al púrpura. Purple means kingship. El púrpura significa reinado. It means royalty. Significa lealtad. It means a high price that must be paid. Significa un precio alto que debe de ser pagado. Amen. It's a high price that has to be paid to enter in. Es un precio alto que significa para poder entrar. Amen. It's not a cheap price. No es un precio barato. Your life is not a cheap price. Su vida no es un precio barato. The life that enters it is not cheap. La vida para entrar ahí no es barata. Amen. Scarlet Entonces, escarlata means the blood atonement and sacrifice. significa el pacto de sangre y el sacrificio. Amen. So we come in with our scars Entonces venimos con nuestras heridas to become holy. para venir a ser santos. Amen. We come in. It's a big price to enter. Es un gran para poder entrar. Amen. Jesus entered. We must enter. Si Jesús entra, nosotros debemos de entrar. He was the ultimate sacrifice. Él fue el último sacrificio. He was the ultimate price. Él fue el último precio. Amen. Whatever you think your life is worth, Entonces lo que usted piensa que su vida vale, God paid a higher price for it. Dios pagó un precio alto por eso. Amen. You know, we get depressed. Oh, I'm nothing. I'm this. Nosotros nos depresionamos, decimos no soy nada, soy esto. When you say you're nothing, when you say you're that, Cuando usted dice que no es nada, ¿qué es eso? you're saying that the blood of Christ is worthless. It's nothing. Usted está diciendo que la sangre de Cristo no sirve para nada. But it is something. It's worth a lot of money. Pero si es algo, vale mucho dinero. It's worth everything in the whole world. Vale todo en el mundo. To enter into this place, you have to enter knowing that it's worth everything in the whole world. Para entrar en este lugar, tiene que entrar sabiendo que vale todo en el mundo. Amen. I was talking the other day with a minister. Estaba hablando el otro día con un ministro. Amen. And this minister, you know, Y este ministro we were talking about some questions that we had. estaba hablando sobre preguntas que él tenía. And he asked, you know, why are you so interested in these questions? Y dice, ¿por qué estás tan interesado en estas preguntas? The questions about the word Porque estas preguntas sobre la palabra are worth more than anything I could ever imagine. valen más que cualquier cosa que jamás me puedo Amen. imaginar. This is my life. This is everything. I'm holding on to this. Y esta es mi vida y esto es todo en lo cual yo me estoy aguantando. This word is worth everything to me. Esta palabra vale todo para mí. This word is worth everything. Esta palabra vale todo. I have to give everything up for this. Tengo que dar todo por esto. To enter into this tabernacle, you have to give it all up. Para entrar a este tabernáculo usted tiene que rendirlo todo. You have to give everything that you have to enter into this tabernacle. Usted tiene que dar todo lo que tiene para entrar en este All tabernáculo. of your thoughts, all of your desires. Todos sus pensamientos, todos sus deseos. Everything has to be given up to enter into this tabernacle. Todo esto tiene que ser dado para poder entrar a este tabernáculo. I mean, to enter into this tabernacle without giving all your desires Para entrar en este tabernáculo sin dar todos sus deseos is like giving an offering es como dar una ofrenda or giving a sacrifice o dar un sacrificio that has spot, que tiene mancha, that has wrinkle. que tiene arrugas. And what does God do with that offering? ¿Y qué hace Dios con esa ofrenda? He doesn't accept it. Él no la acepta. Amen? Amén. Amen. So God, He doesn't accept those offerings. Entonces Dios no acepta esas ofrendas. Amen. Amén. How many love the Lord? ¿Cuántos aman al Señor?
Amen. So we look at here this covering. Entonces vemos aquí esta cobertura. Before you can enter in, Antes que usted pueda entrar, you had to go through the 3 different colors. usted tiene que ir a través de estos 3 diferentes These colores. different colors being the representations. Estos 3 colores siendo la presentación. Amen. You come in with your scars. Usted viene con sus heridas. You come in giving everything that you have, all that you own, everything has to go in. Usted dando todo lo que tiene, todo lo que es dueño para entrar. And then you go in through scarlet. Entonces usted va al escarlata. That's an offering. You go in with an offering. Usted es una ofrenda. Usted va con una ofrenda. What happened to Rahab? ¿Qué pasó con Ahab? Rahab, when she was there in Jericho, Ahab, cuando ella estaba allí en Jericó, there she wanted to be saved. ella quería ser salva. She helped God's people. Ella ayudó al pueblo de And God Dios. said, because you helped me, Y Dios le dijo, porque me has ayudado, here's a scarlet twine, aquí está una escarlata, and I want you to hang it out there outside your window. y quiero que lo cuelgues ahí al lado de la ventana. This scarlet represented Esta escarlata representa an offering, una ofrenda a salvation. de salvación. It offered salvation to her. Ofreció salvación hacia ella. To enter into this tabernacle Para entrar en este tabernáculo, gave you a chance of salvation. le da a usted una oportunidad de By salvación. entering in here, you had a chance to be saved. Para entrar en esto le da a usted un chance de ser salvo. Jesus said in John 14, Jesús dijo en Juan He 14, said, I am the way, yo soy el camino, I am the truth, la verdad and I am the life. y soy la luz. No man cometh to the Father Ni un hombre viene al Padre except by me. si no es por mí. You couldn't enter into this tabernacle except by Him. Usted no podía entrar a este tabernáculo excepto por Él. You can't enter into your salvation except by Christ. Usted no puede entrar a tu salvación excepto por Cristo. Just like the Old Testament Jews, they cannot enter to the tabernacle. Como el Antiguo Testamento, los judíos no podían entrar a ese They tabernáculo. had to enter in to be saved. Tenían que entrar para ser salvos. So we must enter into Christ También así nosotros vamos a entrar a Cristo to be saved. para ser salvos. Amen. Amén. John 10:9 says, I am the gate. Juan 10:9 dice, yo soy la puerta. Whosoever enters through me Quien entra por mí will be saved. será salvo. Amen. So here we see the relationship of the tabernacle and Jesus Christ. Entonces aquí vemos la relación del tabernáculo y Jesucristo. Amen. The Jews, they had to enter through this gate. Y los judíos tenían que entrar por este portón. Amen. To enter into this gate was so significant. Para entrar en esta puerta era tan significante Because by entering into this gate, porque por el entrar por esta they puerta could find forgiveness. podían encontrar perdón. Amen. They could find fellowship with Christ. Ellos podían encontrar compañerismo con Cristo. How many need fellowship with Christ? ¿Cuánto necesita compañerismo con Cristo? To have fellowship with Christ, Para tener compañerismo con Cristo must enter through Him. es entrar a través de Él. Amen. Amén. And as you walked into the tabernacle, Y mientras caminaba en el tabernáculo, there was the brazen altar. había un altar de bronce. Amen. There was also called the altar of sacrifice. También se le llamaba el altar de sacrificio. This altar of sacrifice, Este altar de sacrificio it was built on top of a mountain, fue edificado Or- sobre una montaña. top of a hill, Sobre una loma on top of some dirt. y sobre una tierra. Amen. It was lifted up. Era levantado, It was high and lifted up. era alto y levantado. This was higher than anything else that was inside the area there. Esto era lo que era más alto de todo lo que estaba en aquella área ahí. Amen. When Jesus Christ died on the cross, Cuando Jesucristo murió en la cruz, He died on top of a hill. Él murió sobre una loma. This hill was above all things. Esta loma estaba sobre todas las cosas, Showing that the sacrifice mostrando que el sacrificio that had to be made que tenía que ser hecho had to be high and lifted up. tenía que ser alto y It levantado. had to be raised above the people. Nosotros tenemos que estar levantados sobre el pueblo. Amen. Jesus Christ was not a sacrifice that was just given down on the earth. Y Jesucristo no fue un sacrificio que fue dado en la tierra, But that pero sacrifice ese sacrificio was lifted up into heaven. fue levantado hacia el It cielo was accepted by God. y fue aceptado por Dios. Amen. So here Jesus, Amén. Entonces aquí Jesús,
the cross, La cruz it was on top of a hill. estaba sobre una loma. Amen. And so with the sacrifice of the Old Testament, Y así también con el sacrificio del Antiguo Testamento. it had to be lifted up upon a little hill Tenía que ser levantado sobre esta pequeña loma to be sacrificed. para hacer sacrificio. Amen. It Amen. had to be above any other thing that was in the yard there. Tenía que estar sobre cualquier cosa que estaba ahí en ese lugar. Because the sacrifice Porque el sacrificio was the most important thing. era la cosa más importante. That sacrifice Ese sacrificio had the most weight upon it. tenía el peso más sobre él. Because if that sacrifice was not accepted, Porque si ese sacrificio no era aceptado, then there was no forgiveness of sin. entonces no había perdón de pecados. Amen. That sacrifice, it was higher than anything else. Ese sacrificio era más alto que cualquier cosa Because it represented porque representaba freedom of sin. libertad de pecado. Amen. It represented Amén, representaba freedom of all their past sins. libertad de todo lo pasado And it represented a new life. y representaba una nueva vida. Amen. By giving a life, Amén, por dando la vida, we gained a life. nosotros obtenemos la vida. Amen. Amén. And here, this little this altar, Y aquí este pequeño altar, this altar was like a box. este altar era como una caja. It was 7.5 feet long, Era 7 pies y medio de and it largo was 7.5 feet wide, y era 7 pies y medio de and it was ancho 4.5 feet deep. y era 4 pies y medio de hondo. And on top of every corner of this altar, Y en la esquina de cada esquina de este tabernáculo, of this altar, de este altar, there were horns. habían unos cuernos. Amen. There were 4 horns on top of every corner of this altar. Había cuatro cuernos en cada esquina de este altar. These horns represented judgment. Y estos cuernos representaban juicio. Your sacrifice, when it was placed on this altar, Su sacrificio, cuando era colocado en este altar, would be judged. iba a ser juzgado. It would be judged to make sure that it was pure. Iba a ser juzgado para asegurarse que era puro. It had to be a pure sacrifice. Tenía que ser un sacrificio puro. It had to be a sacrifice that God would accept. Tenía que ser un sacrificio que Dios aceptaría. And he would judge that sacrifice. Y Él juzgaría ese sacrificio. Amen. There was 4 in each corner. Había 4 en cada esquina. Amen. Here he would judge from every corner of the earth Aquí Él juzgaría por cada esquina de la by tierra. one thing. Por una cosa. This right here. Esto aquí. This is what he would judge by. Por esto es que Él juzgaría. It had to be pure. Tenía que ser puro. It had to have no spots. Tenía que no tener It manchas. could not have any blemish. No tenía que tener ninguna mancha. It couldn't be missing any part of its body. No podía faltarle ninguna parte de su It cuerpo. had to be whole. Tenía que ser todo. And so with Christ, Y también Cristo. when he was high and lifted, Cuando Él fue levantado alto, there on the cross, allá en la cruz, he was judged. Él fue juzgado. He was judged by you and me. Él fue juzgado por usted y He yo. was judged by all the earth. Él fue juzgado por toda la tierra. And what did the king say? ¿Y qué es lo que el rey dijo? He said, I find no fault. Dijo, no he encontrado ninguna culpa. I find no fault in this man. No encuentro ninguna falta en He este was hombre. judged by all the rulers of the kingdom. Él fue juzgado por todos los reglamentos del reino. And there was no fault Y found. no hubo una falta en él. There was no fault found in the sacrifice. No hubo una falta encontrada en el sacrificio. Amen. There is strength and might in that sacrifice. La fuerza, la fortaleza en ese sacrificio. When there is no fault found in the sacrifice, Cuando no hubo falta hallada en ese sacrificio, then the one who would bring the sacrifice entonces aquel quien trae el sacrificio would place his hands upon the sacrifice. colocaba sus manos sobre el sacrificio. And as he placed his hands on the Y sacrifice, mientras colocaba sus manos en el sacrificio, everything that he ever did, todo lo que él jamás había hecho, everything that his family had done, todo lo que su familia había hecho, all the sins that he had been around, todos los pecados que él había estado alrededor, his faith was in that sacrifice. su rostro estaba en ese, su fe estaba en ese He sacrificio. would place his hands on that sacrifice. Él colocaba sus manos en ese And sacrificio in faith, he would his sins would go through his hands. y por fe sus pecados iban a través de sus manos. His sins would go through onto that sacrifice. Sus pecados iban a través de ese sacrificio. And as that sacrifice was being killed, Y mientras ese sacrificio estaba siendo muerto, it was a gruesome thing. había un montón de cosas. It was gruesome. It was disgusting. Era golpeado, era sucio. Amen. It was nasty to see this happen. Era sucio ver estas cosas acontecer. Because he would hold the head Porque él aguantaría la cabeza and it would squirm, it would move. y se movería.
It would try to get out of there. y trataría de salirse de ahí. Amen. When he was there in Gethsemane, Y Jesús, cuando él estaba ahí en Getsemaní, he cried. él lloró. What did he cry? Porque él lloró. He cried tears of blood. Él lloró lágrimas de sangre. He wanted to get out. Él quería But he salirse. said, God, not my will, but your will be done. Dijo que no sea hecha mi voluntad, pero la tuya sea hecha. Amen. Not my will, but your will. No mi voluntad, pero la tuya. That sacrifice didn't want to go, Ese sacrificio no quería irse, but it understood pero entendió that there's only one way que hay una sola manera that there was going to be any salvation, que iba a haber salvación, was that he had to give his life. es que él tenía que dar su vida. Amen. Jesus Christ Amén. Jesucristo had to give his life. tuvo que dar su vida. Leviticus 1:4 said that you would put your hands on the head of the sacrifice Dice, colocaría sus manos en la mano de la cabeza del sacrificio so you could feel the pain, para poder sentir el dolor, so you could feel the suffering. para sentir el sufrimiento. Leviticus 17:11, we can turn there. Levíticos 17:11 17:11 says, for the life of a creature dice, porque la vida de una criatura is in the blood, está en la sangre. and I have given it to you to make an atonement for yourself. Y se las he dado a vosotros para que hagan un pacto para vosotros mismos. On the altar, En el altar it is the blood es la sangre that makes an atonement que hace un pacto for one's life. para la vida de uno. So it's the killing, it's the blood. Entonces es la sangre. There they would take the blood Allí tomaban la sangre and sprinkle it on the person, y la rociaban en la persona, put it on the sacrifice, la colocaban en el and sacrificio that would give them forgiveness of sin. y daba perdón de pecados. Amen. That would give them forgiveness of sin for a time. Les daba perdón de pecados por un tiempo, Amen. But there had to be something greater. pero tenía que haber algo más grande. There had to be something greater than that sacrifice. Tenía que haber algo más grande que ese sacrificio. The law required La ley requiere everything to be cleansed with this blood. todo ser limpio por esta sangre. Amen. Without the blood, Sin la sangre there's no forgiveness of sin. no hay perdón de pecados. Amen. There's no forgiveness of sin without the blood of Christ. No hay perdón de pecados sin la sangre de Cristo. Mark 14:24 says, Marcos 14:24 dice, this is my blood esta es mi sangre of the covenant del pacto, which is poured la cual es echada for many. para muchos. How many consider themselves many? ¿Cuántos se consideran ustedes muchos? Amen. How many consider themselves one of them? ¿Cuántos se consideran uno de ellos? His blood Su sangre was the covenant fue el pacto that was poured que fue echado for many. para muchos. His blood Su sangre has more meaning than what we put meaning to. tiene más significado de lo que nosotros ponemos en eso. Amen. Mucho. We want understanding. We want all this knowledge. Y nosotros queremos todo este entendimiento, todo este conocimiento. Amen. You know, I had a meeting with someone. Tuve una reunión con alguien, It was over knowledge, era sobre el conocimiento, over understanding. más allá del But entendimiento. what's greater than knowledge and understanding? ¿Y qué es más grande que el conocimiento y el saber? The blood of Christ. La sangre de Cristo. Amen. Nothing stands above the blood of Christ. Nada se para sobre la sangre de Cristo. Nothing stands above that sacrifice. Nada se para sobre ese sacrificio. Amen. You couldn't get any higher than that sacrifice. Usted no podía hacer lo más alto de ese sacrificio. That sacrifice Ese is sacrificio what gave us a chance. es lo que nos dio a nosotros un chance, It was what gave us grace lo que nos dio a nosotros to be gracia able to have God, para poder tener God, a Dios, not just dwelling among us, no solo morar sobre nosotros, but dwelling in us. pero morar en nosotros. Amen. Hebrews 9, Amén. Hebreos 9, 13, 13 and verse 14. y verso 14. And talking about that sacrifice, Y hablando sobre ese sacrificio, says, for if the blood of bulls and goats dice, porque si la sangre de machos cabríos and the ashes of heifers sprinkling the unclean sacrifice to the purifying of the flesh, let me get there. What, 13? Hebrews 9:13. Hebreos 9:13.
Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos santifica para la purificación de la carne, Verse 14, how much more shall the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered himself without spot to God. verso 14, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que viváis del Dios vivo. How much more shall the blood of Christ, Cuanto más la sangre de Cristo, who through the eternal Spirit que a través del Espíritu offered himself se ofreció a sí mismo without spot to God. sin mancha. Jesus Christ Jesucristo takes up that sacrifice toma ese sacrificio and he realizes that the Old Testament sacrifice is no good anymore. y él se da cuenta que el sacrificio del Antiguo Testamento ya no es bueno. Man, the atonement for sin that was offered El pacto de la ofrenda fue ofrecido, was no longer allowed by God. ya no era permitido por Dios. Amen. There was a covering that covered the holies of holies. Había una cobertura que cubría el lugar And santísimo. when Jesus, the ultimate sacrifice, was on that cross, Y cuando Jesucristo, el último sacrificio, fue en esa cruz, there was never any passage for a normal person to enter into the holies of holies. ya no había más pase para entrar al lugar santísimo. Amen. The Old Testament, they could never enter in El Antiguo Testamento no podía entrar because God only dwelt among man. porque Dios solo moraba sobre ellos. He never lived within man. Nunca vivió con ellos. But now God, Pero ahora when Dios, Jesus died on the cuando cross, Jesús murió en la cruz, it opened a passage abrió el pasaje into the holies of holies. al lugar santísimo. Amen. Amén. Now we Ahora nosotros have an entrance tenemos una entrada into Christ. a Cristo. Amen. Amén. Now we, Ahora nosotros, by this sacrifice, por este sacrificio, allows us nos permite a to nosotros have a relationship with Christ. para tener una relación con Cristo. Amen. Amén. Before, Antes, our relationship was through the priest. nuestra relación era a través del sacerdote, It was through the man of God. era a través del hombre de Dios. But now he looks upon us Pero ahora Él ve sobre and he nosotros. says, I no longer see one man of God, Ya no veo un hombre de Dios, but I see many men of God. pero veo muchos hombres de I see Dios. many women of God. Veo muchas mujeres de Dios. That now they no longer go through one man, Y ahora ya ellos no van a través de un but hombre, now we go through one God. pero ahora van a través de un Dios. Amen. Now he's appointed a way. Ahora está apuntando al camino. Amen. Man, I wish my voice was good. Desearía que mi voz estuviera bien, Because this gets me excited. porque esto me emociona. I can't get it out. No lo puedo sacar. But Christ, Pero Cristo, that blood sacrifice, ese sacrificio was sangriento, given for you. fue dado para usted. If that don't make you jump, Eso es. listen. Escuche, If that don't make you jump, si eso no lo hace a usted brincar, if that don't get you excited, si eso no lo pone a usted emocionado, then you know what? You better go search for the blood of Christ. entonces debe ir a buscar por la sangre de Cristo. Because only the blood of Christ Porque solo la sangre de Cristo will get excited about the blood of se Christ. podrá emocionado por la sangre de Cristo. If you want to play games, Si usted quiere jugar you juegos, can go play games. usted puede ir a jugar But I juegos. promise you, Pero le prometo but as long as that blood of que Christ, mientras esa sangre de is Cristo here, esté aquí, you better accept it. usted debe de aceptarla. Let me ask you, Déjeme preguntarle. when the children of Israel, you think when they went into this tabernacle, Cuando el pueblo de Israel, cuando ellos iban a este tabernáculo, you think they went in with a sad face? ¿usted cree que ellos iban ahí con caras You tristes? think they went in with, oh, well, I'm just going into the sacrifice? ¿Usted pensé que ellos iban ahí, "Oh, solo voy al sacrificio"? Come on, let's think about this. Vamos a pensar sobre esto. I see your faces. Yo puedo ver sus I rostros. see what's on your face. Yo puedo ver lo que está en su Look rostro. at your face. Mire su rostro. You think they went into that tabernacle like that? ¿Usted cree que ellos fueron a ese tabernáculo así? Think about it. Piense sobre eso. You think they went into the tabernacle thinking, well, just going into the tabernacle. Piensa que ellos iban al tabernáculo. Bueno, voy al tabernáculo. Yeah, I'm just going home. Solo voy a casa. No. No. They prepared their lives. Ellos preparaban sus vidas. They prepared themselves. Ellos se preparaban a sí mismos Because that sacrifice, porque ese it sacrificio had to be accepted. tenía que ser aceptado. It had to get a chance with Christ. Tenía que tener un chance con Cristo.
If they went into the tabernacle the way we come into this tabernacle, Si ellos iban al tabernáculo de la forma que nosotros venimos a este what tabernáculo, would God do with that sacrifice? ¿qué Dios haría con ese sacrificio? Think about it. Piensa sobre eso. Look at your face. Mire su rostro. Your face represents what's inside of you. Su rostro representa lo que está dentro de I don't care usted. what anybody says. No me importa lo que cualquiera Your diga. face represents what's Su inside rostro of you. representa lo que está dentro de If you're usted. sad, Si usted está then triste, you got sadness inside of si you. entonces usted tiene tristeza you're dentro de happy, usted. Si usted está, You got joy inside you. usted tiene gozo dentro de usted. Come on now. Vamos ahora. Who are we talking to? ¿Con quién estamos Am hablando? I talking to the children of ¿Estoy God hablando con el pueblo de Dios or am I not? o no? Listen, God's people, Escucha, el pueblo de Dios. you better accept that Usted sacrifice. debe de aceptar ese And you sacrificio. better go to Y God usted debe ir a Dios with a pure heart. con un corazón puro. And if you don't have a pure heart, Si usted no tiene un corazón puro, that's what the blood's for. por eso es la sangre. Take that blood. Tome esa sangre. Take that sacrifice. Tome ese sacrificio. Put it on you. Póngalo sobre usted. Come on now. Vamos. He needs people. El pueblo, He needs people él necesita gente who appreciate the quien sacrifice. aprecie el sacrificio. Who realize that the sacrifice Quien reconozca que ese is sacrificio their only chance to live. es la única oportunidad de vivir. It's a blood transfusion. Es una transfusión de sangre. Amen. There's people in the hospital Hay personas en el hospital that have a certain type of blood. que tienen un cierto tipo de sangre. That they only have to have that blood Que ellos solo tienen que tener esa to sangre be able to live. para poder vivir. But that blood is so rare. Pero esa sangre es tan rara, Amen. It's so rare es tan rara, that only 1 in a million have this type of blood. que solo 1 en 1.000.000 tienen este tipo de sangre. Amen. I feel like I'm 1 in a million. Yo me siento como 1 en 1.000.000. Amen. And I need Y yo necesito a certain type of blood un cierto tipo de to sangre be able to transfuse my life. para poder transferir mi vida. I need Yo necesito one type of blood. un tipo de sangre. Come on now. Vamos, I tried my brother's blood, que yo trato la sangre de mi hermano, but he didn't have the blood that I needed. pero él no tiene la sangre que yo necesito. Amen. I tried bulls. Yo trato los I toros. tried to do it myself, Yo he tratado de hacerlo yo mismo, but it wasn't the blood that I needed. pero no era la sangre que yo necesitaba. But Christ, Pero Cristo, one day, un día, about 3-4 years ago, como hace 3.000 años atrás, I found a place encontré un lugar there in the scriptures, allí en las escrituras. and it said, I died Dice, yo morí for your sins. por tus pecados. It said that I died Dice, yo morí for all that you did. por todo lo que hiciste. And I found a sacrifice Y encontré un sacrificio that was the right blood type. que era el tipo correcto de sangre. It was the right blood type. Era el tipo correcto de That sangre when it came into my life, que cuando vino a mi vida it made me jump. me hizo brincar, It made me get excited. me hizo hacer algo. Come on. Vamos. When I found that blood, Cuando encontré esa sangre, when that blood was found, cuando esa sangre fue encontrada, it didn't just pour on me. no solo fue puesta en mí. Oh God, I hope it covers my sins. Oh Dios, espero que cubra Oh mis God, I pecados. hope it takes all this sin Oh Dios, away. espero que saque todos mis No, no, pecados. no, no. No, no, no. I was sick. Y ahora estaba I enfermo, was tired. estaba tirado, Full of sin. lleno de pecados, Full of this sin. lleno de pecados, I needed y me lo I necesitaba. had Lo tengo, to have something. tener algo. I had to have it. Tengo que tenerlo. I had to have something. Tengo que tener algo Take away my sin. que arranque mis pecados. And one day, Pero un día I found that blood. encontré esa sangre, I found that sin. encontré ese pecado. When it touched me, Y cuando me tocó, my life was changed. mi vida fue cambiada. I stopped Me paré looking for a sacrifice buscando sacrificios because I found the sacrifice. porque encontré sacrificio. He alone Él solo is the es sacrifice. el sacrificio. He alone Él solo is what gives us a chance of eternal es el que life. nos da la oportunidad de vida eterna. Jesus Christ, Jesucristo, the only one. el único. Somebody give him praise. Dele a alguien gloria.
Él es la sangre. He is the covenant Él es el pacto for our sins. para nuestros pecados. Amen. He Amén. was Él fue and is y Él es the greatest el sacrifice. gran sacrificio. There's no sacrifice greater than him. No hay más sacrificio más grande que Él. Stop worrying. Deténgase de preocuparse. Stop worrying if you understand enough. Deje de preocuparse si lo entiende o no. Well, I don't know if I understand the Bible enough. Yo no sé si entiendo la Biblia suficiente. I don't understand the message enough. Yo no entiendo el mensaje suficiente. Who cares? ¿A quién le importa? I don't care how smart you are. No me importa qué tan inteligente usted Who sea. cares if you can't quote the Bible? No me importa si puede citar la Who Biblia. cares if you can't quote the ¿Qué message? importa si usted puede citar el mensaje? But do you know Pero usted sabe the God of the que el Bible? Dios de la Biblia, Come on now. vamos, Is this God? es este Dios, Is he real in your life? es real en su vida, Because if he's not real porque si Él no es real in your life, en su vida, what does it mean to be real? entonces ¿qué quiere ser The real? Bible La says Biblia dice that we will do works, que nosotros haríamos the obras, same works that Jesus las Christ did. mismas obras que Jesucristo No, hizo. no, but it goes more than that. No, pero va más allá de It eso. says you'll do greater works. Dice que usted hará obras más grandes, Even greater works aún obras más grandes shall you do. haráis. If you're not doing those Si works, usted no está haciendo esas obras, keep searching for God. sigue buscando a Dios. We need Him in this. Necesitamos a Él y esto. Too many times Muchas veces we judge the works. nosotros juzgamos las We obras, judge Christ nosotros juzgamos a Cristo by how much knowledge someone has. por cuánto conocimiento alguien tiene. We judge someone by how much understanding they have. Juzgamos a alguien por cuánto entendimiento tiene. But we have nothing to judge. Pero nosotros no somos nada para juzgar. Only He judges. Solo Él juzga. Amen. Amén. He is the ultimate sacrifice. Él es el último sacrificio. How many love God? ¿Cuántos aman a Dios? Amen. Amén. What I want, Lo que yo quiero, what I love to see. lo que me gusta, me amaría ver. Amen. You know, that's what's so beautiful about this church. ¿Sabe lo que es hermoso sobre esta iglesia? Amen. You know, not everybody speaks English. ¿Sabe? Nadie habla inglés. We're not exactly the smartest people out there. No somos el pueblo más inteligente allá. I don't have a college education. Yo no tengo una educación colegiativa, But when God looks at me, pero cuando Dios me ve, He doesn't see if I have a college Él education. no ve si yo tengo una educación colegiativa. He doesn't see if I speak English or not. Él no ve si hablo inglés o no, Or if I speak Spanish. o si hablo español. But He looks for one thing. Pero Él busca una sola cosa: The blood. la sangre, The el sacrifice sacrificio upon my life. sobre mi vida. He said, put your hands. Dice, colocas tus manos, Put your hands on the sacrifice. ponga sus manos sobre el sacrificio Feel the pain. y sienta el dolor. Feel what it goes through. Sienta por qué está atravesando. Feel Christ. Sienta a Cristo. Feel what He goes through. Sienta por cuál Él atravesó. That sacrifice Ese sacrificio was enough. no fue suficiente. Amen. Let's all stand. Vamos a ponernos todos de pie. That sacrifice, Ese sacrificio it's enough. es suficiente. Amen. Amén. Let's bow our heads. Vamos a inclinar nuestros rostros. Heavenly Father, Padre Celestial, Lord God, we worship You. Señor, le adoramos. Lord God, we give You praise. Señor, le damos honra. Lord Jesus, we came before Your presence, Lord Señor, God. venimos delante de su presencia. Lord God, we ask for one thing, Lord Pedimos Jesus. una cosa, Jesús. One thing alone, Una Father. sola cosa, Padre. Allow Your blood to cover us, Lord Permita que tu Jesus. sangre nos cubra, Lord Señor. God, allow Your Holy Spirit Permita su Santo Espíritu to enter into our lives para entrar en nuestras vidas, so that we can claim the blood of Christ. para que podamos clamar la sangre de Cristo. Lord Jesus, Your people. Señor Jesús, su pueblo, Lord, we stand before You, lo Lord God, paramos delante de su presencia, Dios, knowing that without You, sabiendo que sin usted we have nothing, Lord no God. tenemos nada, Señor Jesús.
Anoint your people, Lord Jesus. Unge a su pueblo, Señor Jesús. Lord Jesus, as we see that sacrifice, Mientras vemos ese sacrificio, as we place our hands upon that sacrifice, colocamos nuestras manos en ese as we sacrificio. place our hands upon your head, Mientras colocamos nuestras manos sobre su cabeza and our sins and everything we ever y did nuestros pecados y todo lo que hemos hecho goes upon you, Lord Jesus. va sobre usted, Señor Jesús. Take our sins. Tome nuestros pecados. Take everything we have, Lord Jesus. Tome todo lo que tenemos, Señor Jesús. We ask it all in your precious Lo name. pedimos todo en su precioso The nombre. name of the Lord Jesus El nombre del Christ. Señor Jesucristo. Amen. Amén. How many can say amen? ¿Cuántos pueden decir amén? Amen. I know it was the blood. I know it was the blood. I know it was the blood for me. One day when I was lost, He died upon the cross. And I know it was the blood for me. La sangre fue por mí. La sangre fue por mí. La sangre fue por mí. Yo perdido, Perdido estaba yo. mas Él por mí murió. La sangre fue por mí, yo sé. Oh, la sangre fue por mí. La sangre fue por mí. La sangre fue por mí. Por mí yo sé. Perdido estaba yo. Perdido estaba yo. Aleluya. Mas Él por mí murió. La sangre Fue por mí yo sé. Amén, 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 Amen, amen, amen. Aleluya. Dale un Aleluya. aplauso al Señor, mi hermano. Give a hand to the Lord. Apártese de su mente y dele un aplauso más fuerte al Señor Jesucristo. Stay away from your mind and give a hand to the Amén. Lord. Gracias, Señor Jesús. Thank you, Lord Jesus.